Hola, hola, muy buenos días. ¿Me pueden por favor confirmar por el chat si me escuchan y ven la presentación, por favor? Sí, se escucha y se ve bien. Ah, ok. Muchas gracias, Francisco. Ok, bueno, el día de hoy, pues vamos a ver en este seminario los aspectos fiscales referente a la nómina. Eh, Ya son las 10 de la mañana, entonces podemos iniciar con este seminario. Veo que ya tenemos un poquito más de participantes. Bienvenidos. Ya saben que cualquier duda o pregunta, lo que necesiten, estamos en el chat. Bueno, el contenido de este seminario, pues básicamente se basa en el título 3 de la ley del ISR, que pues bueno, aquí vamos a ver cuáles son los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, es el sueldo. Nuestro fundamento es el artículo 94 de la ley del ISR. Vamos a estar viendo cuáles conceptos no se consideran ingresos. Las prestaciones salariales, algunas son grabadas al 100% y otras pues tienen una proporción exenta. Entonces vamos a ir viendo el detalle de cada prestación y su fundamento. Asimismo, vamos a estar viendo al final de analizar todas estas prestaciones, cómo es que se determina el cálculo de ISR de forma mensual o quincenal, ¿no? Esto pues es mediante una tarifa. Vamos a estar viendo cuál es el manejo de esta tarifa. Consideran pues prácticamente el total de ingresos grabados. Y después nos vamos a ir para ver cómo es que se determina actualmente el subsidio al empleo. Recordemos que anteriormente se manejaba una tarifa igual, una tablita donde venía un límite inferior y un límite superior y el importe que correspondía de acuerdo al ingreso de subsidio al empleo. En este sentido, pues ya solamente hay un porcentaje sobre la UMA que se estaría aplicando como subsidio. Ahora, en el punto 6 estaremos viendo cómo es que se determina la retención de ISR sobre pagos por separación. ¿Qué son los pagos por separación? Pues es cuando se termina la relación laboral y existe una indemnización que puede ser, bueno, se puede pagar la indemnización de 90 días y la de 20 días por año después de un juicio, ¿no? Donde se niega la reinstalación para el trabajador. Los ingresos asimilables a salarios, vamos a ver cuál es su concepto, cómo se aplica, cómo es la forma de determinar el ISR de estos asimilados. Y en el punto 8 estaríamos viendo el cálculo anual de ISR, que anteriormente ya lo habíamos visto en seminarios pasados, ya lo habíamos detallado, cómo es que se determina el impuesto anual y cuándo surge un saldo a cargo y un saldo a favor. En el punto 9 vamos a estar viendo las obligaciones de los trabajadores, de los asimilables y de los empleadores. Entonces, como verán, sí es un poquito extenso este seminario. Lo vamos a tratar de llevar un poquito ágil para que no sea tan estresante. Bueno, en el punto 1, vamos a ver los ingresos por prestación de servicio personal subordinado, que prácticamente nos referimos al sueldo. Este está fundamentado en el artículo 94 de la ley del ISR y nos dice que se consideran ingresos por la prestación de servicio personal subordinado, lo que es el salario, las prestaciones que se derivan de una relación laboral. El salario, pues, es el que se pacta al momento de una contratación, cuando el patrón ofrece a su trabajador cuánto es lo que le va a pagar de salario mensualmente por efectuar pues ahora sí que las funciones para el puesto que
que lo están contratando. Y las prestaciones, recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos dice que hay prestaciones que se establecen por ley y que son mínimas, como puede ser el aguinaldo, la vacación, la prima vacacional. Hay un porcentaje del 25% y una tablita para la vacación, ¿no? Que empieza por el primer año a partir de 12 días. Y en el tema de la PTU, pues la PTU es dependiendo si la empresa, después de presentar su declaración anual, refleja una utilidad por el ejercicio que está presentando esa declaración. Si no hay una utilidad, pues obviamente no hay un reparto de utilidad para los trabajadores. Las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Esto puede entrar el concepto de indemnización de los 90 días, de los 20 días, de la prima de antigüedad. Entonces, todos estos son ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Conceptos que se consideran no ingresos. Bueno, mismo artículo nos dice que no se consideran ingresos y por tanto no causan ISR los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores. Herramientas de trabajo, no sé, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Nos proporcionan como herramienta de trabajo un equipo de cómputo, pues este no es parte del ingreso y por tanto no grava para ISR. Prestaciones salariales exentas. Aquí pues ya estamos dentro del artículo 93 y vamos a estar analizando cada concepto, empezando por el tiempo extra, los días de descanso y los días de descanso obligatorios. Aquí nos marca en la fracción 1 y 2 el artículo 93 que las prestaciones distintas del salario, o sea, y que se calculan sobre el salario, como es el tiempo extra, cuando se trate de salario mínimo o del tiempo extra calculado sobre salario mínimo, es una prestación totalmente exenta. Sin embargo, si la remuneración se calcula sobre un salario superior al mínimo, entonces aquí ya aplica la regla de el 50 de que esta prestación por tiempo extra sea 50% exenta, siempre y cuando el total no exceda de 5 veces la UMA por cada semana de servicio. En un momento les voy a presentar un ejercicio de cómo es que se determina esta exención, pero pues todo lo que exceda pues se considera gravado y obviamente pues va a causar un impuesto, un ISR. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, un ejemplo del tiempo extra dentro de los límites que marca la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos dice que el tiempo extra doble no debe de exceder de 3 veces a la semana ni de 3 horas. Entonces, este está dentro de los límites que marca la ley. Está trabajando, es un empleado que está trabajando lunes 3 horas, miércoles 3 horas, viernes 3 horas. En suma, son 9 horas y cada día no excede de esas 3 horas que tenemos como límite. Entonces, todas estas horas se consideran dobles. Por tanto, si estamos considerando un salario mínimo, recordemos que el salario mínimo del resto del país en 2024 o en este año está en 248.93. Haciendo el cálculo para determinar cuál es el importe del tiempo extra, entonces dividimos ese salario mínimo entre 8 horas, que es la jornada normal de trabajo. El importe que nos da es de 31.12. Cuando hablamos de tiempo extra doble, quiere decir que tenemos que pagar el doble por cada hora. Entonces, lo multiplicamos por 2 y este es el importe que vale cada hora doble, 62.23. Entonces, para el tiempo extra doble, tenemos 9 horas que multiplicamos por el importe de 62.23 y nos da un importe total de 560 pesos. Recordemos que el tiempo extra doble por salario mínimo está totalmente exento. Entonces, aquí no se distingue una parte grabada y una parte exenta. Todo está exento y son 590 pesos. 560, perdón, .09.
En el ejemplo comparativo, tenemos ya un salario diario superior al mínimo, que es de 300 pesos. Hacemos la misma operación, lo dividimos entre las 8 horas de la jornada y tenemos un importe por hora que multiplicado por 2 es el costo por hora doble, que son 75 pesos. Estos 75 pesos los multiplicamos por las 9 horas y nos arroja un importe de 675. Este importe lo vamos a comparar contra el límite que nos marca por semana de 5 UMAS. La UMA está en 108 y si multiplicamos estos 108 por 5 como marca límite, tenemos un importe de 562 comparado contra 675. Está inferior, ¿no? Entonces, esto quiere decir que solamente vamos a poder exentarnos el 50% del total de estas horas dobles, o sea, 337.50. Y el resto, pues, es grabado, 337.50. En nuestro siguiente ejemplo, aquí tenemos un tiempo extra que está fuera de los límites que marca la ley, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí, el total son 9 horas, pero, por ejemplo, el día lunes, nuestro colaborador está trabajando 4 horas, 3 que son exentas y una que sería grabada. Eso aplica para el tema de el tiempo extra con salario mínimo. Oh, Dios. Bueno, aquí estamos haciendo referencia al salario mínimo de la zona fronteriza. Entonces, en 2024 estamos en 374.89, que dividido entre 8 horas nos arroja una cuota por hora de 46.86. Multiplicada por 2, este es el importe de una hora doble, 93.72. Si multiplicamos estas 9 horas que trabajó el colaborador por el importe del doble, nos da un total de 843. Y aquí vamos a considerar solamente el importe de las 6 horas como exento. Y el resto, el de las 3 horas, lo consideramos como grabado. Entonces aquí tenemos ya en suma, son 843. El exento solo es de las 6 horas que están dentro del margen que establece la Ley Federal del Trabajo, y el grabado, pues son las 3 horas restantes. Para un salario superior al mínimo, mismo caso, lo dividimos entre la jornada de 8 horas, tenemos un importe por hora normal, multiplicado por 2 es el importe por el tiempo extra doble, que son 100 pesos. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 horas dobles grabadas. Son 9 horas en total, 3 horas dobles grabadas, que es esto, y las 6 horas dobles que una parte se considera exenta y otra parte grabada. Como supera el límite de las 5 UMAS, entonces es el 50% exento y el 50% grabado. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o vamos bien. Es un ejemplo sencillito, pero no sé si me pueden comentar por el chat o por el módulo de preguntas y respuestas. Ok. Gracias, Eduardo. Gracias, Noé. Bueno, nuestro siguiente concepto es la indemnización por riesgos y enfermedades. Aquí mismo en el artículo 93, en la fracción 3, nos dice que están exentas cuando se concedan de acuerdo con las leyes, con los contratos colectivos de trabajo o los contratos de ley. Entonces, aquí no nos marca un límite, solamente nos dice que están totalmente exentas siempre que se incluya en estos 3 conceptos. Aquí voy a hacerlo un poquito más pequeño. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y pensiones vitalicias. Pues aquí también nos dice que es una exención limitada sin requisitos.
En el artículo 93, en las fracciones 4 y 5, nos dice que estas prestaciones de jubilaciones, pensiones, saberes de retiro y las pensiones vitalicias u otra forma de retiro que conceda tanto el IMSS como el ISSSTE son exentas siempre y cuando el monto diario no exceda a 15 veces la UMA. En caso de que exceda, pues el excedente estaría grabado. Y bueno, puede haber, perdón, puede haber varios conceptos de percepción dentro de dentro de este inciso. Entonces, la suma de todos los conceptos es a la que se le va a aplicar la exención que se marca aquí de 15 UMAS. El monto máximo de esta exención serían las 15 UMAS. Entonces, multiplicamos la UMA que ahorita está en 108.57 por 15 veces, nos da un importe de 1,628. Y nuestro límite mensual para aplicar sobre este concepto sería de 48,856. Una vez que tengamos este límite mensual, se lo vamos a aplicar al total de los conceptos y la diferencia pues sería un concepto grabado. Aquí nos marca igual que el excedente es grabado en el primer párrafo de la fracción 4 del 94. Por lo tanto, por este excedente, pues sí se pagaría el ISR. Y nuevamente nos hace la referencia de que se tiene que considerar el total de pensiones para aplicar esta exención. Pensiones o conceptos, haberes de retiro, bla, bla, bla. Reembolso de gastos médicos y otros. Aquí no nos marca ningún límite, solamente nos dice que para que sean exentos debe de cumplir los requisitos que marca la fracción 6 del artículo 93, donde nos dice que estos deben de ser, que se deben de aplicar de forma general y que deben de estar de acuerdo a las leyes o contratos de trabajo. Entonces, general quiere decir que se otorga a todos los trabajadores. Y que se establezcan en los contratos de trabajo, pues es un requisito para lograr la exención. Consiste en que la prestación se conceda en el contrato de trabajo. Este contrato de trabajo puede ser colectivo, puede ser individual y solamente, pues bueno, lo que permite es que esta prestación la reciba cualquier trabajador o colaborador de una organización. Igual, como les comentaba, es una exención que no tiene un límite. Y bueno, otra prestación que nos marca este artículo 93 son prestaciones sociales que otorguen las instituciones públicas. Por ejemplo, bueno, aquí esto lo marcan en la fracción 7 del 93. Dice que las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas, que otorgan seguridad social a sus derechohabientes, tales como el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, por mencionar solo algunos. Esto es para los trabajadores particulares del Estado, de las Fuerzas Armadas. Y bueno, aquí como ejemplo tenemos una incapacidad que otorga el IMSS para una trabajadora por maternidad o para cualquier trabajador que tenga un riesgo de trabajo o una enfermedad general. Entonces, todas estas son exentas, no hay límite. Y bueno, en este inciso estamos viendo las demás prestaciones de previsión social.
solo que aquí nos marcan igual dos requisitos en la fracción 8 y 9 de la ley del ISR, bueno, del artículo 93 de la ley del ISR, donde nos dice que los percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas, guarderías infantiles, prestaciones para actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social que se concedan de manera general y de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Los ingresos que pueden estar exentos son los siguientes. Aquí esto entra dentro de las diversas prestaciones de previsión social. Son subsidio por incapacidad, becas educacionales para trabajadores y para sus hijos, guarderías infantiles, las que se concedan para actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social, ¿no? Bueno, aquí la generalidad, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Que se concedan de forma general a todos los trabajadores de una organización, que se establezcan en contratos, este es el segundo requisito, que la prestación se concede en el contrato de trabajo, y el contrato de trabajo pues puede ser colectivo, de ley o individual, y el límite de la exención nos dice que hay un límite que se establece en el penúltimo y último párrafo del artículo 93, donde el monto total de estas prestaciones no debe exceder a 7 veces la UMA. Y en cuanto suceda esto, entonces del total de las prestaciones solamente se va a poder exentar hasta el límite mensual de una UMA. Y bueno, es solamente en algunas prestaciones de previsión social. Aquí este límite no aplica para ingresos que se perciban por jubilaciones, pensiones, saberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades. Y siempre que se cumplan los requisitos que se marcan en el artículo 27, en su fracción 11 y 21. Aquí tenemos un resumen de a lo que sí se le puede aplicar esta limitante para exento. Tenemos los conceptos que son indemnizaciones por riesgo o enfermedad, jubilación, pensión, haberes de retiro, reembolsos de gastos médicos, prestaciones de seguridad social otorgadas por instituciones públicas, el subsidio por incapacidad, becas educacionales, el concepto que acabamos de ver, guarderías infantiles, actividades culturales, deportivas, y bueno, dentro de estas de naturaleza análoga entran los vales de despensa, ayuda para el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí aplica la limitante del exento. Un segundito, por favor. Ay, Dios. Listo, perdón. Bueno, en la fracción igual, en la 8 del 93 nos dice cuándo aplicar esta limitante. Y en los reembolsos de aportaciones al Infonavit, rendimientos y casa proporcionada por el patrón, no aplica esta limitante, ni en el fondo de ahorro, solamente en las cuotas en las cuotas de IMSS absorbidas por el patrón, ahí sí aplica esta limitante. Aquí vamos a colocar un ejercicio. En este ejemplo, pues tenemos el importe de las 7 UMAs mensuales, que es de 23, y la UMA mensual, donde sí aplica la limitante, que es de 3,300 pesos. Entonces, tenemos los conceptos de sueldos, tiempo extra, indemnizaciones, reembolsos de gastos, del fondo de ahorro, y tenemos una suma de los ingresos. En este ejercicio, por ejemplo, en el trabajador 1,
tenemos un monto total de 8,476,90 y en el trabajador 2 tenemos un importe de 27,700. Aquí entran las fracciones de las que estamos hablando, de la fracción 8 y la fracción 12, que son los vales de despensa. En el primer trabajador tenemos un importe de 2,100 y en el segundo tenemos un importe de 3,000. De la fracción 12, pues tenemos las cuotas obrero IMSS que paga el patrón. En el primer trabajador tenemos 400 y en el segundo 1,000 pesos. Tenemos entonces un total de estas prestaciones de previsión social sujetas para la exención de la que estamos hablando, de 2,500, que es la suma de los vales y las cuotas obrero. Y en el segundo trabajador, pues tenemos un importe de 4,000. El total de salario y prestaciones, pues es la suma del total de estos conceptos más el total de la fracción 8 y 12. Entonces tenemos un importe de 10,976 para el primer trabajador y de 31,700 para el segundo. Em, Aquí vamos a colocar cuáles son los exentos según las fracciones 8 y 12. Para este trabajador 1, como no supera la UMA elevada al mes, entonces el total de estas prestaciones está exento y aquí lo colocamos. En el segundo caso, si nos damos cuenta, pues es una suma de 4,000 pesos. Aquí ya estamos rebasando ese límite de una UMA al mes y solo vamos a podernos exentar esa UMA al mes, que son los 3,300. Y el resto se considera grabado, son 700 pesos. Entonces aquí vamos a sumar el total de las fracciones 8 y 12, que son 2,500 y 4,000, el mismo importe que está aquí. Y vamos a colocar otras prestaciones exentas. Bueno, aquí en otras prestaciones exentas, pues puede ser cualquiera, se suman y tenemos aquí un importe ya de total exento de 3,500 y en el segundo caso tenemos un importe de 6,000 porque se suman los 2,700 de las otras prestaciones más los 3,300 que están exentos de acuerdo al límite de una UMA. Y el total grabado pues es ya la diferencia del total de las prestaciones menos el total exento. Entonces, a ver. Aquí un participante anónimo hace una pregunta. ¿Se pueden reembolsar las retenciones ISR, SAR, Infonavit al trabajador? ¿Dicho reembolso sería un ingreso gravable? Eh, bueno, como ya lo vimos, el trabajador puede pagar las cuotas IMSS y este ingreso, bueno, las puede pagar por cuenta del trabajador, pero es un ingreso exento, no es grabado. No sé si aquí tengas algo o ya des por resuelta esta pregunta. Ok, gracias. En este inciso vemos el concepto de reembolso de aportaciones al Infonavit y sus rendimientos y casa habitación. Pues aquí lo marca en la fracción 10, la ley del ISR del artículo 93. Nos dice que están exentos las entregas de los depósitos y sus intereses constituidos en el Infonavit o en los demás institutos de seguridad social. La entrega de casa habitación a trabajadores por el Infonavit u otros institutos y también las casas habitación entregadas por el patrón cuando sean deducibles en términos de la ley del ISR.
cuando los inmuebles sean propiedad del patrón. Entonces, todo esto, digamos que acumula el ingreso, pero son totalmente exentos. En el fondo de ahorro, sí tenemos aquí una limitante. Dice, esto lo marco pues igual en la fracción 11 del 93. Nos dice que los provenientes de las cajas de ahorro del trabajador, fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores, cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley o en su caso de este título. Los requisitos de deducción del título 2 están establecidos en el cuarto párrafo de la fracción 11 del artículo 27. Y aquí pues nos dice cuáles son estos requisitos. El fondo de ahorro es deducible cuando sea de forma general. Esto quiere decir que se otorga a todos los trabajadores, que la aportación se constituya de igual monto por parte del trabajador y de igual monto por parte del patrón. La aportación no debe de exceder, o sea, del patrón no debe de exceder al 13% del salario del trabajador. Mismo caso para el trabajador, ¿no? La aportación no exceda del monto equivalente a 1.3 veces la UMA elevado al año. Y bueno, cumplir los requisitos de permanencia. Ahorita vamos a explicar cuáles son los requisitos de permanencia. Entonces, siempre y cuando va a ser exento el fondo de ahorro, siempre y cuando reúne estos requisitos. De forma general, que se conforme una parte por el patrón y la misma proporción por el trabajador y que no exceda de 13% del salario del trabajador y tampoco que exceda de 1.3 veces la UMA elevada al año. Entonces, el plan de permanencia del fondo de ahorro, aquí lo marca el artículo 49 del reglamento de la ley del ISR, donde nos dice que el trabajador puede retirar las aportaciones únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año. Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el remanente se invierta en valores. Y en el caso de los préstamos otorgados a los trabajadores, estos no deben de exceder el monto que el trabajador tenga ahorrado o ya apartado en ese fondo. Y siempre que estos sean otorgados solamente una vez al año. Cuando se otorguen más de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúen al fondo de ahorro serán deducibles, siempre que el último préstamo ya hubiera quedado liquidado en su totalidad y que transcurrido, bueno, más bien, y que el segundo préstamo se otorgue cuando hubiesen transcurrido como mínimo 6 meses. Aquí tenemos un ejemplo de cuál es la parte deducible de la aportación del fondo de ahorro. Aquí nos dice que, bueno, este es el salario anual del trabajador, el porcentaje de aportación es del 13%, lo que nos da una aportación patronal en el primer trabajador de 11,700, en el segundo de 46, en el tercero de 52 y en el cuarto de 40. Aquí en el cuarto empleado estamos manejando un porcentaje del 10%. Sin embargo, está dentro del límite que nos marca la ley. Y el monto máximo deducible, pues son 51,517. Este monto va a ir cambiando dependiendo la UMA que esté vigente. A ver, un segundito, por favor. Este límite que nos marca por el fondo de ahorro sale de multiplicar la UMA, que está en 108,57 por 1.3
y el límite mensual es de 4.293, pero estamos hablando de un importe anual, entonces el límite anual es de 51.517. Lo mensual lo multiplicamos por 12 y nos da este importe de 51.517. En el primer caso, pues vemos que el límite es mucho mayor a lo que está aportando el patrón, por lo tanto, todo es exento. En el ejercicio, digo, en el empleado 3, donde tenemos una aportación del patrón de 52.000 y el límite que nos marca es de 51.517. Cuando supera esta cantidad, entonces todo ya no sería deducible. Y bueno, ese es en el caso del patrón. Aquí lo que nos preguntaban, ¿no? Cuotas obrero al IMSS. Por último, en la fracción 12 del 93 se establece que no se pagará el ISR por las cuotas de seguridad social de los trabajadores pagados por los patrones. ¿Ok? Con eso queda más resuelta esa pregunta. Aquí, bueno, en este inciso estamos viendo las primas de antigüedad de retiro e indemnizaciones. Aquí sí nos marca un límite. Esto está fundamentado en la fracción 13 del artículo 93. Este límite es de 90 veces la UMA. Entonces, aquí nos indica esta fracción, los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos. Entonces, aquí nos dice que esto está limitado hasta por el equivalente a 90 veces la UMA por cada año de servicio. Cuando estamos hablando de por cada año de servicio, la misma ley nos dice que toda fracción de más de 6 meses se considera un año completo. Por ejemplo, si un trabajador tiene 3 años, 7 meses, ahí ya estamos hablando que la antigüedad, entonces para la exención se consideraría por 4 años completos. Y bueno, después de aplicar esta exención, el excedente está totalmente grabado para ISR. En este inciso vamos a hablar sobre las gratificaciones, la prima vacacional, las primas dominicales y la PTU. En la fracción 14 del artículo 93, prácticamente nos dice que la PTU y la prima vacacional, todas estas prestaciones se deben de conceder de forma general y el límite que nos marca es de 15 UMAS. Bueno, estas prestaciones se otorgan de forma anual, entonces es la PTU y la prima vacacional están limitadas a 15 UMAS y esto representa un importe de 1.628 con la UMA que tenemos ahorita de 108 pesos. Para el aguinaldo, aquí nos dice que la exención está limitada a 30 veces la UMA. Lo mismo, multiplicamos el valor de la UMA actual, en 2024 está en 108, por 30 y nos da un importe de 3.257. Todo lo que supere esta cantidad se considera exento. En el caso de la PTU y de la prima vacacional es por cada prestación aplicar este límite de 15 UMA. Para el tema de la prima dominical, recordemos que este concepto se paga cuando un colaborador trabaja los días domingos, se multiplica el salario diario por el 25% y así obtenemos el importe que se paga de la prima dominical. Este importe no debe rebasar, bueno, más bien, está exento hasta por una UMA por cada domingo trabajado. Supongamos que la nómina es quincenal, si se trabajaron los 2 domingos, se paga un importe total por esos 2 domingos y la UMA
sería de 108,57, se aplicaría por cada domingo trabajado. Ingresos por viáticos. Bueno, aquí en la fracción 17 del 93 nos dice que estos están exentos siempre que estén efectivamente erogados en servicio del patrón y que tengan comprobantes fiscales o que se compruebe con comprobantes fiscales. Estos comprobantes fiscales recordamos que se tiene que cumplir con los requisitos que marca el Código Fiscal. Y bueno, explicando qué es en servicio del patrón, dice que el gasto se ha erogado en servicio del patrón, es decir, que se trate de un viaje necesario para beneficio del patrón. Aquí podemos poner un ejemplo cuando pues nosotros tenemos que viajar a otro estado eh, para culminar un servicio prestado por la firma. Todos los gastos que se generen por ese viaje, pues se considera en servicio del patrón o de la firma. Comprobante fiscal. Pues estos gastos deben de estar amparados por comprobantes fiscales que reúnan los requisitos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que dice que de no cumplirse lo anterior, entonces estos ingresos por viáticos que se le depositan al trabajador, si no hay comprobante y si no hay, y si realiza, no sé, el gasto en una franja de 50 kilómetros alrededor del domicilio fiscal del contribuyente. Esto quiere decir que pues no cumple con los requisitos para ser viático y por tanto se considera un ingreso adicional para el trabajador totalmente grabado. Viáticos exentos sin comprobante fiscal. Bueno, aquí lo marca el artículo 152 del reglamento de la ley del ISR. Nos dice que para efectos del artículo 93, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total del viático, cuando no existan servicios para emitir los mismos. Por ejemplo, hablamos, no sé, de comidas en una cocina económica, donde no te proporcionan un comprobante fiscal. Y aquí dice, sin que en ningún caso el monto que no se compruebe exceda de 15,000 pesos en el ejercicio fiscal, o sea, en un ejercicio, en un año. Y siempre que el monto restante de los viáticos se erogue mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue, o sea, lo que no gaste el trabajador cuando le hagan una transferencia para viáticos por un viaje, esta parte que no gaste el trabajador la debe de reintegrar o regresar a la empresa. Y si no lo hace, pues entonces este excedente o este importe que no haya gastado se considera como un ingreso grabado para el trabajador. Las cantidades no comprobadas se consideran ingresos exentos para efectos del impuesto siempre que además se cumplan con los requisitos del artículo 28, fracción 5 de esta ley. Bueno, los requisitos que marca este artículo 28 es que, por ejemplo, la persona a favor de la cual se realice la erogación debe tener una relación de trabajo con el patrón em, por la prestación de servicio profesional y los gastos deben estar amparados con un comprobante fiscal. Estos bueno, cuando se realicen en territorio nacional y con documentación que se pueda comprobar el gasto cuando se realicen en el extranjero. Tratándose de
De los gastos por alimentación, hay un límite que nos dice que no deben de exceder de 750 pesos diarios cuando se eroguen en territorio nacional y de 1,500 pesos cuando se eroguen en el extranjero. Además, deben de estar acompañados del comprobante fiscal y o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje y el transporte. Cuando Bueno, y además, pues bueno, que todos estos gastos se efectúen mediante una tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. En los gastos de viaje, el tema de el arrendar un automóvil también está limitado hasta por un monto de 850 pesos diarios. Cuando mismo caso en territorio nacional y mismo caso en el extranjero, o sea, hasta 850 pesos diarios y debe estar igual acompañado de su comprobante fiscal. En el tema del hospedaje, pues no debe de exceder de un importe de 3,850 diarios, igual en el extranjero o en nacional, en territorio nacional. Además, deben de acompañar la documentación que ampare pues lo relativo al transporte. Está todo muy amarrado. Entonces, respetando estos límites, se consideran exentos para el trabajador. Aquí vamos a ver el cálculo de ISR según las tarifas marcadas por el artículo 96 de la ley del ISR, donde nos dice, bueno, que este ISR es una retención y que hace el patrón y mensualmente pues debe de enterar a Hacienda. Quienes hagan pagos por concepto a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retención y entero mensual que tendrán el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. Entonces, se efectuará la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario, no se efectuará retención a las personas que únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica. Esto pues ya lo habíamos explicado anteriormente con el tema del tiempo extra, ¿no? No hay retención para empleados que perciban solo el salario mínimo. La tarifa mensual que se utiliza para determinar el cálculo del ISR o la retención de ISR, está compuesta por un límite inferior, límite superior, una columna de cuota fija y un porcentaje para aplicar al excedente. Esta tarifa se actualiza conforme al artículo 152 y bueno, esta actualización es solamente si hay una inflación superior al 10% y se actualiza en función de los índices nacionales de precios al consumidor. Am, a- Esta tarifa también pues surte efecto a partir del primero de enero del año de que se trate. Entonces, a lo mejor la actualización se hace en diciembre, y la publican en el diario oficial a partir del 1 de enero del año de que se trate. Aquí tenemos un ejemplo para la aplicación de la tarifa del ISR, donde utilizamos esta, bueno, les voy a compartir un Excel para hacerlo más gráfico. Un segundito. Tarifas. Aquí está. Aquí. ¿Me pueden confirmar si logran ver las tarifas? Sí, sí se ve. Gracias. Gracias, Francisca. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un trabajador que percibe 8,000 pesos mensuales. Cuando hablamos de un ingreso mensual, aplicamos una tarifa mensual. Esto es dependiendo de la periodicidad con la que se paga la nómina.
Puede ser mensual, quincenal, semanal, pero para este ejercicio solo vamos a aplicar la tarifa mensual. Entonces, tenemos un ingreso de 8,000, ya que desciframos qué percepciones son exentas, qué percepciones son grabadas, suponemos un ingreso mensual de 8,000 pesos. Nos vamos a nuestra tablita, identificamos en el límite inferior esos 8,000 pesos. Está en este renglón entre 6,332 y 11,128. Por lo tanto, le vamos a aplicar el límite inferior de 6,332. Aquí está, ¿no? Ya está todo formulado para que se busque el ingreso grabado y nos traiga el límite inferior. Esto se lo vamos a restar al ingreso grabado y nos va a dar un excedente del límite inferior de 1,667. Ahora, en el punto número 4, nos dice aplicar el porcentaje sobre el excedente. Sobre ese mismo rengloncito que ya habíamos identificado, que es este, voy a marcar con amarillo, tenemos un porcentaje, tenemos 10,88%. Entonces vamos a tomar ese porcentaje y lo vamos a multiplicar sobre el excedente y nos va a arrojar un impuesto marginal de 181,47. A este impuesto marginal le vamos a sumar la cuota fija, que igual se localiza en el mismo renglón. Tenemos la cuota fija y nuestra cuota fija es de 371,83. 371,83 para obtener ya el impuesto a retener por este total de ingreso. Entonces vamos a sumar el impuesto marginal más la cuota fija y nos da un importe de 553,30. Este es el impuesto que nos va a dar por un ingreso de 8,000 mensuales. Este es el impuesto que nos va a dar por un ingreso de 12,000 y así sucesivamente. Si logran ver, aquí nos va cambiando cuál es el límite inferior en cada ejercicio. Se hizo con la intención de, pues, ver cuál es el impacto que tiene a mayor ingreso, mayor impuesto. Listo. Hasta aquí no sé si me puedan comentar si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir este ejercicio para continuar con la presentación. Listo. Bueno, ya vimos este ejercicio. Ahora vamos a determinar el subsidio para el empleo. Contribuyentes con derecho al subsidio para el empleo. Bueno, aquí lo marca la fracción 1 del artículo décimo del decreto. Bueno, esto está dentro de la ley del ISR. Nos dice que los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo, fracción 1 del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, excepto los que perciban por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnización y otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96. Ya vimos el ejemplo de cómo determinar el impuesto con las tarifas del artículo 96 de la ley del ISR. Por tanto, este subsidio dice que solamente es para beneficiar a los empleados que tienen remuneraciones bueno, son remunerados con bajos ingresos, o sea, que solo perciben un salario mínimo o casi un salario mínimo. Y esto es para reducir el impacto del impuesto sobre la renta, que no sea tan eh, pesado para los trabajadores que perciben un salario mínimo el pago de este ISR. Bueno, superior al salario mínimo. Recordemos que cuando es salario mínimo no hay retención. Este subsidio actualmente está regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta y principalmente en el artículo 10º del decreto que fue publicado en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 2003.
Aquí dice que los trabajadores que perciben ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, en los que se incluyen salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral, son beneficiarios del subsidio para el empleo. O sea, todos los que estén bajo este régimen de sueldos y salarios son beneficiarios del subsidio para el empleo. Se acredita contra el impuesto sobre la renta. Y anteriormente existía una tablita, igual así como la vimos ahorita para el ISR, donde nos marcaba un límite inferior y un límite superior y el importe que le correspondía al trabajador por el ingreso percibido de forma mensual o quincenal, ¿no? O semanal. Sin embargo, este beneficio que era para los trabajadores de bajos ingresos había quedado pues ya en el olvido porque esta tablita solamente tenía un límite máximo de 7,382,33, cuando nuestro salario mínimo pues ya estaba por encima de los 7,382, ya estaba por 7,467. Entonces, prácticamente con el salario mínimo ya no teníamos derecho a subsidio. Ahora, en el mes de mayo se modificó el procedimiento para aplicar el subsidio al empleo. Ahora solo hay una cifra que es el 11,82% sobre el valor de la UMA mensual. Y esto pues se aplica para todos los trabajadores cuyo salario mensual no exceda de los 9,081 pesos. Puede ser que tengas un salario mínimo de 7,467 mensuales, pero también puedes tener un salario superior al mínimo hasta este monto de los 9,000 que marca la ley y tener derecho a este monto de 390,12 de subsidio. Ahora, si nos damos cuenta, aquí voy a agrandar un poquito esta imagen. Tenemos un ingreso grabado mensual de 7,467, este es con salario mínimo. Aquí nos dice que determinando el impuesto nos da 495 pesos por este salario mínimo y el subsidio es de 390,12. Entonces, la diferencia entre el ISR y el subsidio es un importe que se debe, bueno, debería de retenerse el trabajador, pero en este sentido, como es salario mínimo, no se retiene. Ahora, para un trabajador que gana 9,500 pesos, tenemos un ISR determinado por la tarifa del 96 de 716,50. Y para ese trabajador, pues como ya está rebasando los 9,081 mensuales, ya no tiene derecho a subsidio. Por tanto, el total de ISR que determinamos por la tarifa del 96 es lo que se le va a retener al trabajador. Entonces, un trabajador no puede ganar un salario inferior al mínimo. Por tanto, siempre va a haber un ISR que retener. Pero bueno, en los trabajadores a los que les beneficies, a los trabajadores que tienen un salario grabado de 9,000 hasta de 9,081 pesos. Bueno, esta modificación que se hizo para el procedimiento del subsidio, además de simplificar la forma en la que se estaba calculando el subsidio, también nos ayuda a reducir la complejidad y costos en su aplicación, ya que pues como verán, no hay un subsidio a pagar al empleado. Siempre va a ser un ISR que retener porque hasta por un mínimo hay ISR a cargo del trabajador. Bueno, en el cálculo normal, ¿no? Em, El subsidio para el empleo en efectivo no es una remuneración al trabajo personal subordinado. Recordamos que aquí, pues, hasta por un salario mínimo hay un impuesto a cargo, entonces no hay
un ingreso adicional para el trabajador, solo se puede aplicar contra el impuesto a cargo que resulte de aplicar la tarifa del 96. Pagos por periodos inferiores a un mes. Aquí vamos a identificar cómo es que se determina el subsidio cuando estás haciendo el cálculo, por ejemplo, de una nómina quincenal, ¿no? Tenemos aquí un ingreso grabado quincenal de 3,733. Bueno, este es en el caso de un salario mínimo. En el segundo caso, tenemos un ingreso grabado de 4,750. Aquí, ¿qué nos dice el artículo? Nos dice que como el subsidio mensual es aplicando la UMA un porcentaje de 11,82 y nos da un subsidio diario de 12,83. Multiplicado por 30 para aplicar el subsidio mensual nos da un importe de 390,12. Pero si mi nómina es quincenal o semanal, entonces lo vamos a multiplicar el subsidio por día, lo vamos a multiplicar por 15 en el caso de ser una nómina quincenal y por 7 en el caso de ser una nómina semanal. En este ejercicio estamos hablando de una nómina quincenal, por tanto nuestro subsidio a aplicar sería de 192,49, que es en este sentido, cuando es un salario mínimo, aplicamos la tarifa del 96, nos da un impuesto de 249 y un subsidio de 192,49. Pues todo esto es informativo. Aplicando el subsidio obtenemos todavía un impuesto a cargo de 57,28, pero pues como se trata de un salario mínimo, no hay retención para el trabajador. Y cuando hablamos por un periodo mayor a un mes, que se haga el pago en una sola exhibición. Si, por ejemplo, comprende 2 o más meses, el cálculo del subsidio también lo vamos a multiplicar por el número de meses de los que estemos hablando. En este ejercicio tenemos la UMA por el porcentaje de 11,82, tenemos una un subsidio mensual de 390,12, pero si estamos hablando de un ingreso de 2 meses o bimestral, entonces vamos a aplicar un importe de subsidio de 780,24. Aquí, bueno, recordemos que cuando un empleado está contratado por sueldos y salarios y percibe un importe de salarios un poquitito superior al mínimo, eh, tiene que hacer si tiene dos empleadores simultáneamente, o sea, trabaja para el patrón A y para el patrón B, entonces uno de los dos patrones debe de aplicar el subsidio, pero esto debe de quedar por escrito. Entonces el trabajador designará quién de los dos patrones es el que va a aplicar el subsidio. De este escrito, pues el empleado que al que le entregue el escrito el trabajador debe de conservar ese escrito dentro de su contabilidad, eh, para pues realizar el procedimiento del subsidio conforme lo establece la disposición fiscal, ¿no? Aquel que elija el trabajador como patrón que va a aplicar el subsidio es quien va a hacer el cálculo de las retenciones aplicando el subsidio. Bueno, aquí, bueno, en la fracción 3 del artículo 10º del decreto, establece los requisitos para recuperar el subsidio para el empleo pagado a los trabajadores de la siguiente manera. Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al subsidio para el empleo solo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades que entreguen los contribuyentes por dicho concepto cuando cumplan con los requisitos siguientes. Entonces, solo van a poder hacer el uso del subsidio cuando lleven una nómina y que esta nómina sea en forma individual, o sea, que esté detallada por trabajador,
que conserven los recibos de nómina. Estos recibos de nómina, pues de igual forma que la nómina, tiene el detalle de los ingresos que está percibiendo el trabajador, el impuesto que se está reteniendo y, y el subsidio, ¿no? Aplicado. Bueno, que cumplen diversas obligaciones que marca el artículo 99 de la ley del ISR. Dentro de estas obligaciones, pues quiere decir que el patrón debe retener el ISR, que debe de aplicar o determinar el cálculo anual y debe de inscribir a sus trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes, bueno, dentro de este inciso. Ahora, otra parte importante es conservar escritos de prestación de servicios a otro empleador. Lo que comentábamos, cuando un trabajador tiene dos patrones simultáneos, tiene que dejar por escrito a quién de los dos patrones elige para que le aplique el subsidio. El patrón también debe hacer sus aportaciones de seguridad social. Aquí se paga IMSS y el Infonavit. Que pague las aportaciones de seguridad social a su cargo por los trabajadores que gocen del subsidio para el empleo y las mencionadas en el artículo 93, que correspondan por ingresos de que se trate, o sea, por los sueldos y salarios, ¿no? Anotar por separado en el comprobante de pago del subsidio por el empleo. Aquí, por ejemplo, en los FDIs, pues viene como dato informativo cuál es el subsidio que se aplicó en determinados periodos, ¿no? O determinados empleados que, bueno, ahorita con la nueva mecánica no superen sus ingresos de los 9,000 que marca la ley, ¿no? Retención de ISR sobre pagos por separación. Bueno, este ya es otro tema. Lo vamos a explicar. Aquí, pues prácticamente lo marca el artículo 96. Nos dice que las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95, que son pagos por separación, efectuarán las retenciones aplicando al ingreso total una tasa que se calcula dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo, o sea, entre el sueldo mensual ordinario. Y el cociente, o sea, este cociente se va a multiplicar por 100 y se va a obtener un porcentaje. Este porcentaje se va a multiplicar por el ingreso grabado de estos pagos por separación. Y aquí tenemos un ejemplo. Pago grabado superior al último sueldo mensual ordinario. Bueno, no tenemos uno, tenemos tres, ¿no? Aquí nos dice que el último sueldo mensual ordinario del primer trabajador es de 7,000, del segundo es de 10,000 y del tercero es de 25,000. Y aplicando la tarifa del 96, pues nos dice que por este ingreso corresponde un impuesto de 444,50, de 770,90 y de 3,672 respectivamente, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cómo es que se determina la tasa que se aplicará sobre los ingresos grabados. Aquí vamos a dividir el inciso B entre el inciso A. Quiere decir que vamos a dividir este importe de 444 entre este importe de 7,000 y vamos a obtener una tasa del 6,35, 7,71, 14,69% respectivamente. Ahora, los pagos de separación, pues aquí tenemos un importe total ya a lo mejor aquí consideramos indemnizaciones de los 90 días, de los 20, de la prima de antigüedad, etc. De estos pagos, suma un total de 58,009, 78,009 y 108,009. La exención que nos marca la ley dice que están exentos en 90 UMAS por cada año de servicio. Y en estos trabajadores suponemos que tienen una antigüedad de 3 años, ¿no? Entonces, así obtenemos este importe exento.
29.333 para los tres casos. Y le restamos este importe a los ingresos totales por separación y obtenemos cuál es el ingreso grabado por separación, que en este caso en el primer caso son 28.695, en el segundo caso son 48.695 y en el tercer caso tenemos un importe de 78.695. Aplicamos las tasas que ya habíamos determinado anteriormente, si se dan cuenta, son 6.35, 7.71 y 14, y así obtenemos el ISR a retener por pagos por separación. En el primer caso tenemos 1.822, en el segundo 3.753 y en el tercer caso 11.558 de ISR. Listo. Pues hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, coméntenme. eh, si no, pues podemos continuar. A partir de aquí me estará apoyando mi compañero Francisco Abarca. Vamos a estar viendo los ingresos por asimilados como punto 7 y finalmente estaríamos viendo el impuesto anual. Adelante, Francisco. Ok, muchas gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Abarca, estoy aquí en la firma de GIA, coordinador de nóminas, y a partir de este momento, bueno, vamos a darle seguimiento a lo que estamos viendo de este seminario, y de antemano, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en los ingresos asimilados a salarios, el artículo 94, primer párrafo después del punto y seguido, establece lo siguiente. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes: trabajadores de gobierno, remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, las entidades federativas y los municipios, aun cuando sean por conceptos de gastos, no son sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. El retiro de utilidades para para sociedades y asociaciones civiles y sociedades cooperativas de producción. Los rendimientos y anticipos que se obtengan de los miembros de las de sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. ¿Esto qué quiere decir? Que al final ellos pueden recibir una remuneración y se integran como si fueran asimilados a salarios, no asalariados como los colaboradores que forman parte de un ente empresarial. Listo. El cobro de honorarios, honorarios de consejo, comisarios y otras personas. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Retenciones mínimas a consejos comisarios, etcétera. Los ingresos que se perciben por honorarios o gratificaciones están sujetas a una retención que calcula aplicando a los ingresos cobrados la tasa del último renglón de la tarifa del artículo 96 del ISR, que es del 35%, lo cual se aprecia al leer el quinto párrafo del artículo 96 del ISR, que a continuación describe. Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes, no podrán ser inferiores la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley. Sobre su monto, salvo que exista, además de relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso se procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo. Listo. Los honorarios preponderantes. Los honorarios a personas que presten servicios preponderante a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones del mismo. La definición de la preponderancia.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que a una persona presta servicios preponderante a un prestatario cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción 2 del artículo 120 de esta ley. Comunicación al prestatario. Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario que se trate, las personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice la prestación de servicios si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total. Honorarios optativos. Los honorarios que se perciben de personas físicas, de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Las actividades empresariales. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales por las actividades empresariales que realicen cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúen el pago y optan por pagar el impuesto en términos del mismo título. Los límites de ingreso. Esto lo podemos ver en el artículo 94 y precisa lo siguiente. Cuando los ingresos percibidos en el ejercicio por los conceptos a que se refieren las fracciones 4, 5 y 6 de este artículo hayan excedido en lo individual o en su conjunto el 75 millones, no les serán aplicables las disposiciones de este capítulo, en cuyo caso personas físicas que perciban deberán pagar el impuesto respectivo en los términos del capítulo 2, sección 1 de este título, a partir del año siguiente a aquel en el que se excedieron dicho monto. Los ingresos asimilables, bueno, un dato muy importante, en el penúltimo párrafo del artículo 14 de la ley del IVA establece que ni los salarios ni los ingresos que se asimilan a ellos causan impuesto del IVA. Cálculo anual del ISR, patrones obligados y excepciones. De conformidad con el artículo 99, fracción 2 y 97 del último párrafo, quienes estén obligados a efectuar la retención mensual calcularán el impuesto anual de todos sus trabajadores y asimilados, excepto por aquellos que se sujeten a los siguientes supuestos. Quienes hayan iniciado prestación de servicios a partir del primer día del año en que se trate. Quienes hayan dejado de prestar servicios en diciembre. Quienes comuniquen por escrito que presentarán declaración anual, en esto de manera independiente. Quienes hayan obtenido ingresos grabados por prestación de servicio personal subordinado. Es decir, que en este caso, eh, uno de los requisitos es que el colaborador tenga su año completo para que se pueda hacer un cálculo general y las tablas obviamente estén acorde a sus ingresos de todo el año para tener todas las retenciones que tuvimos en el año y podamos hacer una comparativa de lo que se retuvo contra lo que se debió retener y así saber si tenemos un saldo a cargo o llegamos a tener un saldo a favor. Esto dependiendo. Los que no hayan trabajado todo el año, obviamente el patrón está exento de presentar una declaración o un ajuste anual para ese trabajador. Aquí tenemos la mecánica, una mecánica rápida de cómo se hace la determinación. Por decir, en el punto B dice, para llegar a determinar el cálculo del ISR, las diferencias a cargo del trabajador, las diferencias que determinen en el cálculo anual, las diferencias a favor del trabajador contra la retención de diciembre, eh, conforme al artículo 97 del ISR, deberán ser compensadas contra la retención
de diciembre del mismo año. Es decir, que si nosotros hacemos un proyectado de lo que tuvimos en todo el año, ajustando ya en el mes de diciembre, el remanente, ya sea saldo a favor o ya sea saldo a cargo, dependiendo lo que tengan, nosotros podemos hacer un ajuste en el mes de diciembre para que en enero este colaborador no tenga ninguno ni a pagar ni a favor. El patrón que no haya compensado en diciembre, después de hacerlo, exista un saldo a favor, deberá de compensarlo contra las cantidades que deba retener. Es decir, hay muchos colaboradores que no tienen ISR, solamente tienen, por decir, en el caso de los salarios mínimos, un poquito arriba del salario mínimo, tienen subsidio. ¿Cuándo se puede compensar ese ISR? Cuando este trabajador tenga ISR a cargo. Listo. Obligaciones de trabajadores asimilables y empleadores. De trabajadores. Las obligaciones a cargo de los trabajadores y asimilables están contempladas en el artículo 98, que nos precisa los datos de inscribirlo al RFC. Esto es muy importante porque ya como todos sabemos, para que podamos hacer un timbrado de nuestros recibos de nómina, necesitamos tener una constancia de situación fiscal actualizada para poder hacer los timbres en tiempo y forma y no tengamos rechazos posteriores o tengamos que timbrar un recibo fuera de los tiempos que el mismo Código Fiscal nos da. Proporcionar a las personas que hagan esto, se refiere el capítulo 2 los datos necesarios en el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, la constancia de situación fiscal actualizada del trabajador. Listo. Ok, presentación, declaración anual. Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos a los señalados en este capítulo, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará la declaración anual. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre, que es la plantilla que habíamos leído anteriormente, quiénes están obligados y cuáles son las opciones. Quién va a presentar su declaración anual de manera independiente, si tuvieron el año completo, si dejaron de trabajar antes de, o que excedan de los 400,000 pesos de ingresos anuales. Ok, ok, esa es como una... Aquí, perdón, Francisco, que te interrumpa. ¿Podemos hacer la presentación de un ejercicio de cómo se determina el cálculo anual? Eh, a ver, voy a presentar y para explicar. sí, ¿De acuerdo? Este es un ejercicio que tomé de un seminario anterior. Entonces, aquí pues ya tenemos un acumulado. No sé si logran ver el Excel que estoy presentando. sí, sí se ve. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, un acumulado de 2019. Supongamos que es 2024. Bueno, 23 porque todavía no cierra el 24. Em, Aquí tenemos ya el total de los ingresos que se obtuvieron en el ejercicio. Aquí sumamos cuáles son los ingresos exentos de estos, de cada empleado. También ya tenemos la cifra de cuáles fueron las retenciones o los pagos provisionales que hizo cada trabajador. Y al final tenemos pues el ingreso grabado, ¿no? Que esta es la resta de del total de ingresos menos los exentos. Sobre este ingreso grabado del ejercicio es sobre el que vamos a aplicar la tarifa anual. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo es que se determina. Ya tenemos el total de ingresos, ya tenemos la cifra de los exentos y cuál es el pago provisional o las retenciones que se efectuaron durante todo el ejercicio. Del ingreso grabado, que surge de restar al total de ingresos los ingresos exentos, o sea, de este menos este.
vamos a aplicar la tarifa del artículo 152 y nos va a arrojar un impuesto anual. Aquí ya tenemos la mecánica que se aplica para esta tarifa es la misma que ya les explicamos de cómo se determina un ISR mensual. Lo único que cambia, pues obviamente son las cifras del límite inferior, límite superior, de la cuota fija, ¿no? Son las cifras que cambian. Y así obtenemos este impuesto anual. A este impuesto del ejercicio le vamos a restar el pago provisional o las retenciones efectuadas a los trabajadores durante todo el ejercicio. En este trabajador uno, pues tenemos que el pago provisional o las retenciones fue un monto de 33,095. Si comparamos este impuesto anual contra las retenciones, tenemos que todavía el trabajador tiene un ISR a cargo. Entonces, este ISR a cargo, pues será aplicado al trabajador en el último periodo del año para enterar en el mes de febrero. En caso contrario, o sea, si, por ejemplo, aquí tuviéramos, no sé, 25,000, tendríamos una diferencia de 147,50, que este sería considerado un saldo a favor, y este saldo a favor, pues, se compensará contra el ISR a cargo de los próximos periodos, ¿no? Hasta agotar este saldo a favor. O sea, si, no sé, aquí tuviéramos, no sé, 40,000, ¿no? Y tenemos un ISR a favor de 15,000, este ISR a favor pues no será devuelto al trabajador, sino que se va a compensar dentro de los próximos periodos. Si la nómina es quincenal, a lo mejor la retención, este saldo te lo vas a gastar, a lo mejor en 15 en las próximas 10 quincenas, ¿no? O sea, hasta mayo ya estarías agotando este saldo, pero es de las próximas quincenas del año siguiente. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. La verdad es que eh, tratamos de hacer esto muy simple y creo que pues es es un ejercicio muy, muy resumido. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si no, pues podemos continuar con la presentación. Voy a dejar de presentar el ejercicio para regresarme a la presentación. Sí. Listo. Am, ¿Se ve la presentación, Francisco? Te cedo la Sí, palabra. Gracias. ok, vamos a la siguiente. Ok. Efectúa retenciones de ISR. Efectúa las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. Calcular el impuesto anual. eh, que esto es lo que nos está requiriendo que nosotros tengamos que hacer, lo que presentamos anteriormente. Nosotros estamos obligados a hacer el cálculo de la retención de lo que se retuvo, perdón, en todo el año contra lo que retuvimos, contra lo que debimos de retener. Expedir el CFDI de nómina. Es el entregar los comprobantes a las personas que reciban los pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, perdón, en la fecha que se realicen las erogaciones correspondientes, las cuales pueden realizarse como constancias o recibos para pagos de efecto en la legislación laboral, que se refieren en los artículos 132, 7 y 8 y 804 del primer párrafo de las fracciones 2 y 4 de la Ley Federal del Trabajo. Entrega del CFDI del beneficiario es muy parecido a la anterior. Es entregar el recibo de nómina que viene establecido en la regla 2752 y establece a los contribuyentes entregar o enviar a sus trabajadores el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas. Es por el cual muchos de los sistemas que se utilizan ahorita en nómina, uno de los requisitos que se deben de tener es que el trabajador proporcione ya sea un correo electrónico corporativo o un correo electrónico personal para que cada vez que se emitan se les pueda hacer llegar y no tengan no les falte ningún CFDI en caso de cualquier aclaración.
En caso de no poder entregarlo el CFDI de nómina, se podrá entregar de forma impresa, la cual deberá de tener por lo menos los siguientes datos: el folio fiscal, el RFC del empleador y el RFC del empleado. Expedición del CFDI: los contribuyentes que pongan a disposición a sus trabajadores una página o dirección, que son los llamados kioscos, o dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa del CFDI, tendrá por cumplida la entrega de los mismos. Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo antecede podrán entregarlos a sus trabajadores de forma impresa. En muchas empresas todavía se sigue manejando eso de que se imprimen todos los FDIs y requieren la firma del trabajador, pero si tenemos la manera de comprobar de que fue enviado por correo, bueno, estamos cumpliendo con la regla. La facilidad prevista de presentar reglas será aplicable siempre que el efecto se haya emitido los CFDIs correspondientes dentro de los plazos establecidos para tales efectos. El momento de la expedición precisa que los contribuyentes podrán expedir los FDIs por las remuneraciones que cobran los trabajadores antes de la realización de los pagos correspondientes o dentro del plazo señalado. Y posterior a la realización efectiva de dichos pagos conforme a lo siguiente. Aquí hay un dato muy importante, o sea, la autoridad nos da, dependiendo del número de trabajadores, el tiempo para poder hacer el timbrado de nuestros CFDIs. Por decir, de 1 a 50, nos dice que tenemos 3 días hábiles para poderlo timbrar. Es decir, si nosotros pagamos nuestra nómina el día 15, tenemos 3 días para poder timbrarlo, por decir, al día 18, dependiendo del número de trabajadores que se tenga. Pero esto no exime la obligación del pago, por decir, en el caso de las nóminas de fin de mes, que si esa nómina de fin de mes no se paga el día 30 y lo pagas el día primero del siguiente mes, esa nómina ya no se considera para el mes que terminó, sino para el mes próximo. Eso es muy importante tenerlo presente para evitar ese tipo de conflictos con la autoridad. En cuyo caso considerarán como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones, que es lo que les comentaba, solamente cuando realmente fue efectivamente pagado la nómina. Los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, perdón, asimilado un solo CFDI mensual dentro del plazo señalado en la tabla anterior que tenemos aquí. Listo. Ahí no se ve los subes, ahí está. Los contribuyentes que opten por emitir CFDI mensual deberán incorporar al mismo el complemento por cada uno de los pagos realizados durante el mes. CFDI mensual deberá incorporar tantos complementos como el número de pagos que se hayan realizado. O sea, si una nómina la pagaste en 2 exhibiciones, tienes que tener dos CFDIs. En caso de pagos por separación o con motivos de la ejecución de resoluciones judiciales o laudos, a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la erogación. O sea que si nosotros tenemos un pago por una liquidación que hicimos no sé, el 12 de este mes, tenemos hasta el 30 de junio para poder emitir ese CFDI con la fecha del pago que se realizó. El CFDI mensual a que se refiere esta regla deberá asentar en los campos correspondientes las cantidades totales de cada uno de los complementos incorporados. Los contribuyentes deberán efectuar el cálculo y retención de ISR por cada pago incluido en el CFDI mensual. La opción que se refiere a esta regla no podrá variarse en el ejercicio en que se haya tomado y es sin menoscabo el cumplimiento de los demás requisitos para las deducciones que establecen las disposiciones fiscales.
Ok, solicitar constancias FDI y comunicado. Solicitar en su caso las constancias y los comprobantes a los que se refiere la fracción anterior a las personas que contraten para prestar sus servicios subordinados a más tardar dentro del mes siguiente a aquel que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén inscritos en el Registro Federal Contribuyentes. Volvemos a lo mismo, es muy importante contar con la constancia de citación fiscal de los trabajadores para poder hacer un timbrado de manera correcta. Solicitar RFC o datos para inscribir al trabajador. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes o bien cuando ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. Constancia de viáticos exentos. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas a quienes hubieran prestado servicios personales subordinados, constancia y comprobante fiscal del monte de los viáticos pagados. En su parte, la regla 2753 se precisa, para los efectos del artículo 28, fracción 5, eh, mm, fracción 5, 93, fracción 17 y 99, fracción 6, y del artículo del ISR y 152 del reglamento del ISR. Los contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos. Perdón. Listo. Mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI, de la nómina a que se refiere en el artículo 99, fracción 3 de la ley del ISR, siempre que en dicho CFDI hayan reflejado la información de viáticos que corresponda en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Listo. Pues hasta aquí llega nuestra participación en este seminario. Sin embargo, todavía puedo mirar dos preguntas que nos hace falta por responder. Igual es del participante anónimo, donde dice, ¿qué incluyen los pagos por separación? Bueno, aquí explícitamente los pagos por separación nos referimos a pagos distintos a sueldos y prestaciones, como pueden ser la indemnización de los 90 días y la indemnización de los 20 días por año de servicio cuando hay negación de reinstalación al trabajo después de una demanda laboral. Y podemos poner aquí también el concepto de prima de antigüedad. No sé si con esto respondemos esa pregunta. Paso a la siguiente pregunta del mismo participante, donde nos pregunta, si presenté mi declaración anual por sueldos e intereses con saldo a favor, ¿se puede compensar contra el ISR a cargo en mi nómina quincenal? ¿O esto solo aplica cuando el patrón es quien realiza el cálculo me imagino, dice del saldo anual? Me imagino del ISR anual. Pues sí, efectivamente, cuando tú niegas la oportunidad de que el patrón, una vez que determina que tus ingresos no son superiores a los 400,000 y tú presentas tu escrito de que por intereses particulares, ya sea que tengas deducciones personales o algún crédito Infonavit por el tema de los intereses, quieres presentar tu declaración anual, entonces mediante esta declaración anual es que solicitas tu saldo a favor. Sin embargo, si el patrón es quien realiza este cálculo de ISR anual, entonces sucede lo que ya habíamos comentado. En caso de surgir un salario a favor del trabajador, este ISR a favor se tendría que compensar contra las retenciones de periodos posteriores. Entonces,
Contestando a esta pregunta, sí, solamente aplica cuando el patrón es quien realiza el cálculo anual. Y no sé si me puedas comentar si con esto atendimos las preguntas que nos haces. Si quedas satisfecho o tienes alguna otra duda. Ah, ok. Perfecto, todo claro. Pues bueno, hemos finalizado este seminario. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Si no, pues puedes colocar, Francisco, tu chat y el mío, digo, el correo electrónico para si más adelante tienen algún cuestionamiento, igual por medio del correo electrónico podemos hacer, podemos darles respuesta. Ah, ok, listo, ya lo tiene. Listo. Sí. Es con minúsculas, pero ya está ahí. Bueno, pues sin más, les damos las gracias por participar en este seminario. Solamente denme oportunidad de pasar la lista para los participantes de GIA. Listo, ya quedó Ah, la lista. ¿ya quedó? Ah, ok, perfecto. Pues entonces, solo esperen noticias nuestras cuando les hagan llegar el link para la evaluación correspondiente a este seminario. Agradecemos su participación y esperen noticias nuestras en próximos seminarios. Muchísimas gracias, Francisco, por tu apoyo. Gracias, este equipo, por su asistencia y su tiempo. Bonito día. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Miguel dice que no se ve su correo. Está en el chat de este webinar, si no, te escribo privado. Si tienes mi correo, Miguel. Ah, ok, no se ve. Bueno, a ver, aquí lo voy a escribir. Aquí lo voy a escribir, a ver si se ve. Está muy grande. Aquí lo voy a escribir. Aquí no sé si logren ver el correo mío. F abarca C. F abarca F abarca. Es con doble A al final. Listo.